Hola, queridos suscriptores. Una vez más nos encontramos listos para compartir contenido que resulte de interés para cada uno de ustedes. Les agradezco a todos y todas por conectarse a este programa. Hoy quiero compartir con ustedes este tutorial respecto al contenido del amparo. ¿Qué significa el amparo? El amparo es un medio de control de constitucionalidad y también de la convencionalidad. Quédate hasta el final de este programa para que puedas tener este contenido. Considera que el amparo aquí en México es un medio de control, de constitucionalidad y de convencionalidad que protege los derechos humanos y las garantías individuales de las personas frente a actos de autoridad que violenten tus mismos derechos. Es una herramienta fundamental en el sistema jurídico dentro de la República Mexicana para la defensa de los derechos consagrados en la misma Constitución o Carta Magna y en otros instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, en esta ocasión quiero presentarte las diferentes clases de amparo. En primer lugar, quiero enfatizar sobre el amparo directo, cuyo procedimiento es contra sentencias definitivas, contra laudos, contra resoluciones que pongan fin a un juicio. Se presenta ante los tribunales colegiados de circuito. El amparo indirecto es la segunda clase de amparo. Este tipo de amparo procede contra actos y resoluciones de autoridades distintas a las sentencias definitivas, a los laudos, a las resoluciones que ponen fin a un juicio. Esta se presenta ante los jueces de distrito. Quiero compartir contigo unos 10 ejemplos de amparo directo y 10 de amparo indirecto. Primero, cuando es contra sentencia penal. Por ejemplo, cuando un acusado presenta un amparo directo contra una sentencia condenatoria, la cual es emitida por un tribunal penal por considerar el quejoso que se violaron sus derechos durante el proceso. Otro segundo ejemplo que me viene a la mente de amparo directo es contra el laudo laboral. Cuando un trabajador impugna un laudo emitido por una junta de conciliación y arbitraje que le negó una indemnización por despido injustificado, ahí se cumple. Otro tercer ejemplo de amparo directo contra una sentencia civil. Por ejemplo, cuando una persona presenta un amparo directo contra una sentencia de un juez civil que ordena el desalojo de su vivienda. Allí se actualiza y se demanda juicio de amparo. Un cuarto ejemplo de amparo directo, contra sentencia de divorcio. Por ejemplo, cuando un cónyuge presenta un amparo directo contra una sentencia de divorcio que le niega la custodia de sus hijos. Allí pueden presentar juicio de amparo. Un quinto ejemplo que me viene a la mente también es contra la resolución administrativa final. Una empresa, por ejemplo, cuando impugna una resolución final de un tribunal administrativo que le impone una multa por prácticas monopólicas. Un sexto ejemplo, cuando sucede contra una sentencia de amparo indirecto. Por ejemplo, cuando una persona presenta un amparo directo contra una sentencia de un juez
de distrito en un juicio de amparo indirecto que les fue desfavorable. Ahí tiene aplicabilidad. Un séptimo ejemplo de amparo directo, cuando es contra sentencia de arrendamiento inmobiliario, de amparo directo, seguimos. Por ejemplo, un arrendador impugna una sentencia que le ordena devolver la fianza al arrendatario, pese a incumplimientos contractuales provenientes de contratos. Otro octavo ejemplo de amparo directo sería contra la sentencia en materia familiar. Por ejemplo, un padre presenta un amparo directo contra una sentencia que establece la pensión alimenticia en un monto que considera excesivo. Y un noveno ejemplo podríamos poner de amparo directo contra la resolución de competencia económica. Por ejemplo, cuando una empresa presenta un amparo directo contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual le impone sanciones, allí esa empresa tiene la oportunidad de presentar amparo directo. Un décimo y último ejemplo de amparo directo contra sentencia en materia agraria. Por ejemplo, un ejidatario impugna una sentencia agraria que le niega el reconocimiento de sus derechos sobre su parcela. Ahí te puse ya 10 ejemplos de amparo directo. Ahora quiero compartirte 10 ejemplos de amparo indirecto. Número 1 sería contra la detención arbitraria. Por ejemplo, cuando una persona presenta un amparo indirecto contra una detención por parte de la policía sin una orden judicial ni flagrancia. Ahí tiene aplicación. Un ejemplo segundo sería contra un cateo ilegal. Por ejemplo, cuando un individuo impugna la entrada y registro de su domicilio sin una orden judicial, también sería un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo de amparo indirecto contra el embargo de bienes. Una persona presenta un amparo indirecto contra el embargo de sus bienes ordenados por una autoridad administrativa sin el debido proceso. Allí se aplica también una demanda de juicio de amparo indirecto. Un cuarto ejemplo sería contra actos de tortura. Por ejemplo, cuando una persona detenida presenta un amparo indirecto contra actos de tortura infligidos por las autoridades. Ese sería otro ejemplo. Un quinto ejemplo, donde tú puedes demandar amparo indirecto contra la negativa de permiso administrativo. Por ejemplo, una empresa cuando presenta un amparo indirecto contra la negativa de una autoridad para otorgarle un permiso de funcionamiento. Allí puedes demandar juicio de amparo indirecto. Un sexto ejemplo podría ser contra expulsión del país. Cuando un extranjero presenta un amparo indirecto contra la orden de expulsión emitida por el Instituto Nacional de Migración, ahí podría aplicarse también el ejemplo de amparo indirecto. Un séptimo ejemplo podríamos colocar contra suspensión de derechos laborales. Por ejemplo, cuando un trabajador presenta un amparo indirecto contra la suspensión de sus derechos laborales por parte de su empleador sin justificación. Por ejemplo, cuando los despiden de manera injustificada, ahí presentan su amparo indirecto. Un octavo ejemplo contra la invasión de propiedad privada. Puede ser un ejemplo
Cuando un propietario presenta un amparo indirecto contra la invasión de su propiedad por parte de una autoridad municipal. Es un buen ejemplo. Otro ejemplo sería, bueno, el noveno ejemplo de amparo indirecto sería contra la negativa de atención médica. ¿Me parece bien? Por ejemplo, cuando un paciente presenta un amparo indirecto contra la negativa de un hospital público a proporcionarle atención médica urgente, y si él nota que no le dieron esa atención médica urgente, puede solicitar amparo indirecto. Un décimo y último ejemplo contra actos de censura. Por ejemplo, cuando un periodista, un youtuber, podríamos mencionar, presenta un amparo indirecto contra la censura de sus publicaciones por parte de una autoridad gubernamental, también allí tiene aplicación. Amigos suscriptores, en resumen, podemos ir obteniendo una conclusión. El amparo es un medio de control o es un recurso esencial para la protección de los derechos humanos en México, con dos modalidades. Por un lado, el amparo directo y por el otro lado, el amparo indirecto. El amparo directo se utiliza para impugnar sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin a un juicio, mientras que el amparo indirecto se usa para impugnar actos y resoluciones de autoridades que sean como las sentencias definitivas. Ambos tipos de amparo permiten a los ciudadanos y entidades defender sus derechos frente a actos de autoridad que consideren violatorios de sus garantías constitucionales. Es necesario que tengamos presente que este medio de control de amparo, sea directo o indirecto, solamente tiene aplicación en la República Mexicana. Nunca se vayan a equivocar queriendo aplicar este recurso judicial, este medio de control de constitucionalidad y convencionalidad en los Estados Unidos. Allá no existe esta figura de amparo. Allá existe algo parecido llamado habeas corpus. Entonces, en otra ocasión vamos a hablar sobre ese tema en particular. Hasta aquí, espero haber dejado claro y compartirles a ustedes si les puede ser de utilidad para todos, familiares, hermanos, hermanas, primos, vecinos, amigos, estudiantes de derecho, para todos quienes les puedan servir. Si les gustó el contenido del video, les agradezco un like y compartir este contenido sobre la figura del amparo. Nos vemos hasta la próxima.